A ver, hay personajes que simplemente no caben en una historia sencilla, ¿verdad? Y Diego Armando Maradona, bueno, él era uno de ellos. Un tipo que era como 1000 personas en una. El genio, el rebelde, el héroe y claro, también el antihéroe, todo al mismo tiempo. Para empezar a entender a Maradona, hay que captar el peso increíble que llevaba sobre los hombros. Y esta frase lo dice todo. Para él y para toda Argentina, el fútbol no era solo un juego. Para nada. Era una especie de redención nacional. Su legado es básicamente una historia de dos caras, como una moneda. Por un lado, tenías el talento divino, algo casi sobrenatural de verdad, y por el otro, sus debilidades humanas más profundas. Entender esa dualidad, ese choque constante, esa es la clave para entender a Maradona. Y bueno, su historia arranca en el lugar más humilde que se puedan imaginar. Villa Fiorito, un barrio pobre, de verdad pobre, en las afueras de Buenos Aires. Y fue desde ahí, desde el barro, que su talento lo iba a lanzar, literalmente, a la fama mundial. Es que su talento era una cosa de locos, tan obvio desde que era un niño. Se unió a este equipo, los Cebollitas, y eran imparables, imparables. Y el pequeño Diego, claro, era el director de la orquesta. Ya desde entonces se le veía una magia que no parecía de este mundo. Y el ascenso fue rapidísimo. A ver, piénsenlo. En apenas 6 años pasó de ser un chico prodigio debutando con 15 años a ser el capitán que llevó a Argentina a ganar el Mundial Juvenil y finalmente a convertirse en el fichaje más caro del planeta. Su vida, como él mismo decía, iba a 1000 por hora. Pero ojo, no todo fue color de rosa. Hubo un golpe durísimo. Esa desilusión de quedarse fuera del Mundial del 78, el que Argentina ganó en casa, fue una herida que le dolió en el alma. Y lo más interesante es ver cómo ese dolor se convirtió en gasolina, en el motor de su determinación y sus ganas de revancha. Y esa revancha, vaya que llegaría. Ahora sí, vamos al punto más alto de su carrera, a la cima del mundo, México 86. Y nos vamos a enfocar en un solo partido. Un partido que de alguna manera contiene toda su vida. Aquí el contexto era todo, absolutamente todo. La herida de la Guerra de las Malvinas estaba muy fresca, muy abierta. Y como dijo el propio Diego, esto no era solo un partido de fútbol. Era una forma de recuperar algo de las Malvinas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y de repente pasa lo impensable. Un gol, con la mano. Un gol ilegal que el árbitro no ve. Es un momento de pura picaresca, de la astucia del potrero llevada al estadio más grande del mundo. Para algunos una trampa, para otros justicia divina. Una polémica eterna. Fue, como él mismo dijo, como robarle la billetera a un inglés. Pero si el primer gol fue obra del Maradona más pícaro, del mortal, lo que pasó después fue cosa del dios del fútbol. Solo 4 minutos más tarde, la genialidad pura que pone todo en su lugar, arranca en su propio campo y en 10 segundos que se sienten como una eternidad va dejando ingleses en el camino. 1, 2, 3, 4, 5 y al portero. Marca el que para muchos es el gol del siglo. Magia, pura magia. Y claro, cuando le preguntaron por ese primer gol, su respuesta pasó a la historia. Fue un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. ¡Boom! Con esa frase no solo bautizó el gol, sino que definió su propio mito. No pidió disculpas, para nada. Al contrario, creó una leyenda. Pero toda esa gloria, toda esa luz que lo puso en la cima, también proyectaba una sombra muy, muy larga. Y el peso de ser un dios para millones de personas, bueno, empezó a cobrarle un precio muy alto. Su etapa en Nápoles es el ejemplo perfecto de esta dualidad. Por un lado, agarra un equipo modesto y lo convierte en campeón de Italia, algo impensable. Se transforma en un dios para toda la ciudad. Pero fue justo ahí, rodeado de esa adoración y esa presión demencial, donde sus demonios personales empezaron a tomar el control. Y la caída fue tan espectacular como lo fue su ascenso. La suspensión en Italia fue el primer gran aviso, pero el golpe de gracia, el final, llegó en el Mundial de 1994. Lo expulsan por dopaje. Su famosa frase, "me cortaron las piernas", lo resume todo.
Su increíble carrera con la selección argentina terminaba de la manera más triste posible. Para entender la dimensión que alcanzó, tenemos que hablar de los medios. Hay una teoría por ahí, la del Agenda Sedrink, que suena complicada pero es simple. Los medios no te dicen qué pensar, sino sobre qué temas pensar. Y con Maradona, los medios decidieron que había que pensar en todo. Su vida entera se volvió un espectáculo global. Cada paso que daba era noticia. Pero la historia no termina cuando cuelga las botas. Para nada. La influencia de Maradona siguió, solo que se fue transformando, tomando formas nuevas y, como era de esperar, siempre polémicas. La verdad es que nunca pudo, o quizá nunca quiso, salir del foco de atención. Fue director técnico, tuvo su propio programa de televisión que fue un éxito rotundo, y se convirtió en una figura política que jamás se cayó nada. Siempre estaba en boca de todos. Y esa misma rebeldía que veíamos en la cancha contra los poderosos la llevó directo a la política. Su amistad con Fidel Castro, a quien de verdad admiraba y llamaba su segundo padre, es el mejor ejemplo. No era pose, llevaba tatuados a Fidel y al Che Guevara. Eran sus símbolos. Y ojo, que esta conexión no era algo superficial, para nada. Cuando Fidel murió, Maradona dijo, «La leyenda sigue viva en nosotros». Él sentía de verdad que Cuba y Fidel le habían salvado la vida, que le habían dado otra oportunidad. Su lealtad era algo muy personal y muy profundo. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo se resume una vida así? Es casi imposible, la verdad. Pero si hay algo que tiene que quedar claro, es que su impacto fue mucho más allá de una cancha de fútbol. Su identidad es como un rompecabezas de 3 piezas gigantes, y no se puede quitar ninguna. Por un lado, el genio del fútbol, inigualable. Por otro, el ser humano lleno de fallas. Y finalmente, el ícono cultural que fue la voz de las esperanzas y las frustraciones de millones de personas. Al final del día, su legado es eso, un tejido increíblemente complejo. No existe la historia de Maradona. Existen todas sus historias juntas. Fue un artista, un rebelde, un héroe, un antihéroe. Y es esa contradicción constante lo que lo hace tan fascinante, tan inolvidable. Y al final nos queda esta pregunta en el aire. Cuando un héroe es Dios, inmortal al mismo tiempo, ¿qué parte de la historia decidimos contar? Porque al final, la historia que elegimos dice tanto de ellos como de nosotros.